Vamos con ello. Para aquellos que no me conocéis, me llamo Juan, soy uno de los fundadores de DarwinX. DarwinX es un broker, con lo cual una de las cosas por las que me pagan es entender bien en qué consiste las conexiones entre proveedores de liquidez, etcétera. Así que si tenéis alguna duda de qué es lo que pasa por detrás en los mercados, desde que vosotros le dais a vuestro botón de operar hasta que vuestro trade se ha ejecutado, pues intentaré contestarla si sé. Y si no, pues siempre se agradecen sugerencias para otros webinars. O sea, que aquello que no podamos cubrir hoy lo podríamos dejar para otra sesión. Así que vamos con ello. En el webinar de hoy, lo que vamos a tratar es explicaros cómo funciona un mercado over the counter. No os preocupéis, esto no es una charla teórica, sino que va a ser eminentemente práctico. Cómo funciona un mercado organizado, por contraposición a un mercado over the counter. Y por qué, por ejemplo, en DarwinX preferimos el operar en la medida de lo posible en mercados organizados, cosa que no es demasiado fácil en Forex a día de hoy, pero sí que tengo la firme convicción de que en los próximos años vamos a ver un cambio aquí muy importante y los reguladores van a obligar a que las divisas se crucen en mercados organizados, cosa que yo creo que ya era hora. De hecho, a mí me parece, como veréis y notaréis hoy, inmoral en muchos casos lo que se viene haciendo. También os comento que sobre lo que es un mercado over the counter y lo que es un mercado organizado hay muchos recursos online, así que buscando algunos de los términos que uso en el webinar, pues creo que podréis encontrar más si queréis profundizar. Y nada más, vamos con ello. Entonces, hablando de las dos tipologías de mercado que hay, vemos aquí a la izquierda el mercado over the counter, que básicamente es un mercado en el que se basa en relaciones bilaterales. ¿De dónde viene todo esto? Pues en el caso del Forex hubo un momento en que el único mercado de divisas que había era el interbancario, mediante el cual pues, Goldman Sachs compraba dólares y vendía euros a, por ejemplo, UBS, ¿no? Pongamos que Goldman Sachs es A y UBS es B. Y para ello, como se conocían entre sí, ya tenían un montón de relaciones de crédito, etcétera, pues tenían una serie de acuerdos bilaterales para poder hacer el clearing de esos trades. Básicamente asegurarse de que Goldman Sachs no se quedaba con el dinero, los euros de uno, si no había mandado los dólares y viceversa. Y así sucesivamente, lo que tenemos aquí es una red muy tupida, históricamente, de relaciones entre los participantes tradicionales en los mercados financieros, que eran pues, los grandes bancos. Con el paso del tiempo, lo que pasa es que llega Internet, se produce un montón de cambios de tecnología, etcétera, 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 y lo que pasa es que hay cada vez más participantes y este modelo de relaciones bilaterales, por diferentes motivos, algunos de ellos no del todo limpios, se mantiene en el tiempo mediante una red en la que hay n por n-1 relaciones entre todos los participantes de mercado, que inicialmente eran en instituciones, pero a día de hoy, como veremos en breve, ya podríais ser vosotros. O sea que ya es que vosotros, aunque no os deis cuenta, sois parte de esta gran madeja de relaciones. Por contra, este modelo de relaciones bilaterales, lo que se ha encontrado en otros mercados, la forma en la que funcionan otros mercados, como veremos en breve, como pueden ser, por ejemplo, los futuros, es que se estructura todo el trading en torno a una contrapartida centralizada, que lo que hace es establecer N relaciones con N participantes, pero todos los participantes operan a través de este único intermediario centralizado. Por ejemplo, en este caso, si ya fuese Goldman Sachs, opera contra, por ejemplo, en acciones, pues yo que sé, el CME, y aquí está UBS, y todos operan a través de la contrapartida centralizada. Esto, por decirlo en plata, no parece una paja mental o un ejercicio de interés teórico, pero como me gustaría explicaros a lo largo de la sesión, tiene muchísima tela. Entonces, vamos a ver qué cosas pasan aquí. Vamos a empezar por lo que es el mercado, qué tipos de activos se cotizan en diferentes mercados. Por un lado está en los mercados tradicionales, los regulated markets, esto lo he sacado de Investopedia. Lo que tenemos son, pues, tradicionalmente las acciones, los shares, opciones y futuros, obviamente más recientemente los Exchange Traded Funds, o sea, los fondos basados cotizados en bolsa. Y lo que vemos también es que hay una serie de mercados que por su complejidad o por motivos históricos no se podían
homogeneizar tanto como para que se pudiese cotizar un contrato único en bolsa. Por ejemplo, los bonos. Si cogemos las emisiones de deuda del Reino de España, pues España tiene un programa de emisiones de deuda de 5 años, 10 años, 30 años, etcétera, y emite pues una vez cada 2 o 3 meses, con lo cual, con el paso del tiempo, se te juntan pues 40 emisiones a 10 años que todas coexisten en el mercado, y es muy difícil crear un mercado organizado con suficiente liquidez precisamente por eso, porque los bonos son muy parecidos, pero no son exactamente iguales. A uno le quedan 10 años de madurez, los que acaban de emitir, a otro le quedan 9 años y 9 meses, 9 años y 6 meses, de manera que ya solo el catálogo Reinos de España, pues como que da la vuelta al ruedo, ¿no? Y por ese motivo, tradicionalmente, esa serie de contratos no se han institucionalizado. Lo mismo para los mercados de mercado monetario a más corto plazo, donde el problema pues, se hace incluso peor. Y en el caso del Forex, realmente lo que pasa aquí es un absurdo, porque el eurodólar, o sea, no hay cosa más sencilla y plain vanilla que un contrato de un lote del eurodólar. El único motivo por el cual esto se hace todavía over the counter es porque, primero, históricamente se hacía así, y segundo, como vamos a ver, a algunos les interesa que se siga haciendo así, aunque a otros, que creo que os incluye, os interese lo contrario. Entonces, ya pasando para que entendáis cómo funciona un mercado organizado, voy a intentar hacer una explicación que algunos de vosotros me tenéis que perdonar. Igual os va a parecer muy obvio, pero como parte de mi trabajo no dejo de hablar con gente que la verdad es que se creen que esto lo entienden, pero no parece que lo entiendan muy bien. Entonces, lo voy a explicar aquí para asegurarnos de que todos estamos en la misma conversación. O sea, básicamente, un mercado organizado lo que hace es machear órdenes límite de forma vinculante. O sea, ¿qué significa esto una orden límite? Pues una orden límite es una orden en la que se estipula una dupla de volumen, en este caso, por ejemplo, el volumen aquí, y precio. Por ejemplo, 44,60. Es decir, yo estoy dispuesto a vender o comprar, en este caso, 2.049 contratos, no sé ni de qué era este pantallazo, a un precio de 44,60. En este caso estoy dispuesto a comprarlo. Y aquí hay la contrapartida, está dispuesto a venderlo. Hay un volumen de 6.573 a 44,66. Importante, esto es lo que se introduce aquí, es una orden límite, que quiere decir, si nadie me ofrece los 44,60, yo no compro. Y el que vende dice, si no me ofrecen 44,66, yo no vendo. Entonces, existe otro tipo de orden. Esto podrían ser, por ejemplo, los proveedores de liquidez que introducen órdenes límite. Y lo que puede haber es tomadores de liquidez que lo que hacen es mandar órdenes a mercado y dicen, oye, 44,60, me interesa vender, pues venga, lo vendo. Y entra ahí y se machea esa orden a mercado a 44,60 con la orden del proveedor de liquidez a 44,60 y pum, se cruzan. Y el precio en ese momento se dice, bueno, pues el precio en este momento está en 44,60 y se mueve como consecuencia de cruzar el flujo de órdenes compradoras y vendedoras en todo momento. Y el precio, pues bueno, tenemos aquí el top of book, que es donde se está cruzando el mercado, y luego tenemos la profundidad para un lado y la profundidad para el otro, cosa que da para muchas estrategias. No sé si os habéis dado cuenta de que esto ya es diferente en MetaTrader 4. En MetaTrader 4 hay un bid y un ask, no hay 15 bids y 15 ask. ¿Estáis de acuerdo? O iremos viendo por qué es esto. O sea, MetaTrader 4 no funciona así, no está diseñado para funcionar así. MetaTrader 4 lo que hace es cruzar por precio, no por órdenes, no machea órdenes. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, ¿por qué digo todo esto? Bueno, aquí, si os fijáis, A, B, C, D, E y F están compitiendo por acceder al libro de mercado. Es decir, esto es, como se dice en mi barrio, marica el último. Si yo quiero vender a 44,60, pues tengo que llegar el primero a coger el bid, a casar con la orden de bid que hay en este momento. Si llego el segundo y se me adelanta otro, pues igual tengo que quedarme con un precio peor. Y ahí se produce básicamente lo que es el slippage, que el slippage no viene a ser más que la primera derivada del movimiento del precio. Y eso es otra cosa que hay muchos que dicen, es que ¿por qué se produce slippage? Dices, es que si no estás acostumbrado a vivir en el slippage, es que no sabes cómo funciona el mercado. O sea, el slippage es el mercado. Bueno, en fin, me estoy desvariando. Si os pierdo alguno, meted preguntas, las que queráis, para que no os deje con la duda, ¿de acuerdo? Y poco a poco vais a ver que tiene más sentido. Entonces,
¿Qué ventajas puede tener la contrapartida centralizada para un trader? La primera ya la he dicho, es todos contra todos. Todo el mundo tiene igualdad de oportunidades porque todo el mundo va contra el mismo libro de mercado. No es que D esté en un libro de mercado diferente de A o de B o de S, no. Lo crean todos juntos y se benefician compitiendo entre sí todos ellos. Pero crucialmente hay un libro de órdenes para todo el mundo. No hay diferentes condiciones para diferentes participantes, como sí que puede pasar, por ejemplo, en un entorno over the counter. Segundo punto, y quizás todavía más importante, nadie conoce tus bazas y nadie sabe quién eres. Nadie conoce tu identidad. Os pongo un ejemplo de por qué es importante esto. Imaginaos, a ver, ¿cómo se sabe si el volumen es real o hay oculto? Antonio, no entiendo la pregunta muy bien. Si me lo puedes puntualizar, te lo digo. O sea, al principio, el volumen es real porque son órdenes límites. O sea, tú no puedes poner una orden límite y decir donde dije Diego, digo Diego. O sea, si está ahí y te la cogen, te la han cogido. No sé si es la pregunta que me hacías. Pero vamos, volviendo al ejemplo en el que estábamos, el tema de que nadie conoce tus bazas, imaginaos que sois el mejor jugador de póker del mundo y vais a un torneo que está lleno de paquetes. ¿Realmente creéis que los paquetes se atreverán a operar contra vosotros? A ver cuántos valientes contestan. O sea, en última instancia, no quieres que la gente sepa lo bueno que eres porque, A, si saben que eres muy bueno, igual no se atreven a apostar contra ti. Y B, si saben que eres muy bueno, igual lo que hacen es copiar lo que estés haciendo, que en el póker no se puede hacer, pero en el Forex sí que se puede. Sí que es importantísimo, sobre todo si eres bueno, tener la posibilidad de mantenerte de forma anónima, porque si no te van a coger la matrícula y pasa, por ejemplo, como a los pelayos, que no los aceptan en ningún casino en España. Y el tercer punto, que es un poco más técnico, aunque he hecho un webinar sobre esto, es que el riesgo de contrapartida es ínfimo. Para aquellos que no estéis familiarizados con qué significa el riesgo de contrapartida, el riesgo de contrapartida es el riesgo de que la otra parte de nuestra apuesta, de nuestro trade, no sea capaz de honrar su compromiso. Por ejemplo, pensad que erais un cliente de Alpari el día 15 de enero de 2015 y habíais apostado contra el euro y a favor del franco suizo. Bueno, en teoría estabais posiblemente forrados si os habíais posicionado bien en ese momento con apalancamiento y teníais sobre el papel una ganancia impresionante, pero cuando llega el momento de retirar el dinero de esas ganancias de Alpari, resulta que Alpari ha quebrado y tu dinero no está, o sea, te has quedado con cara de tonto, ¿no? Entonces, volvemos un poco a la tipología. Lo que puede pasar aquí es, por ejemplo, si C quiebra y le debe dinero a D y a B, que a lo mejor C le debía dinero a F y E, pero básicamente es posible que hayan quebrado varios porque todos son insolventes, pese a que en torno al sistema, en riesgo neto, no había tanto riesgo abierto. Pero esta cadena es tan fuerte como el eslabón más débil, porque no se netean las posiciones. No existe la posibilidad de, oye, el C ha petado con lo que debía a D y A, pero como E y B le debían algo a C, eso mitiga las pérdidas de D y A. No. En esa situación se caen todos los que les debe dinero a C con todo el equipo, independientemente de que C fuese acreedor de otros. Y esto, si tal cual lo estoy explicando, suena bastante complicado, pero si lo pensáis y hacéis un ejemplo, lo entenderéis. En el caso de una contrapartida centralizada, todo el mundo está haciendo clearing por el neto, de manera que si la contrapartida centralizada tiene suficiente capital y muchas veces los miembros tienen que dotar capital a la contrapartida, es extremadamente improbable que se produzcan pérdidas y si se producen siempre solo por el neto. Es decir, el caso de Alpari, de operarse, si operaseis en un mercado organizado, el pufo de pensar que está uno ganando y que no esté el dinero es muchísimo menos probable. O sea, en esta vida no hay nada imposible, pero es muchísimo menos probable que pase haciendo las cosas liquidando contra un libro centralizado que de forma bilateral contra cada una de las contrapartidas. Y en resumen, todo esto no es que lo diga yo, no es que sea un tipo muy listo, no, es que esto es algo que se sabe desde hace siglos. Y cuando digo siglos, porque estos problemas que nos hemos encontrado, por ejemplo, con el Forex este año, ya han pasado en otros momentos, con flash crashes, etcétera, y se ha demostrado que un mercado organizado es el mejor mecanismo
para proteger a todos los participantes, ¿no? Y por ese motivo las acciones tradicionalmente siempre se han cruzado en el mercado organizado y los futuros también. ¿De acuerdo? ¿Tenéis dudas hasta ahora? No sé, cuando oigo este silencio atronador, no sé qué pensar, si lo habéis entendido todos o es que no explico nada bien, pero en fin, seguimos adelante. Entonces, dejamos lo que es la tipología de mercado organizado y entramos ya en el trading de Forex, sobre todo over the counter, que es como operamos la mayoría de los traders. Bueno, yo no opero, pero como operan la mayoría de los traders independientes. Entonces, este dibujo que tenéis aquí se parece mucho al de mercado organizado, pero no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? O sea, no penséis que porque el dibujo se parezca, estamos hablando de lo mismo. O sea, el Forex over the counter normalmente, la situación normal para el 95% de los mal llamados brokers, que realmente son dealers o broker dealers o dealing desks o como lo queráis llamar, lo que hay es un mercado interbancario que tenemos aquí, que es donde Goldman Sachs y todos los participantes institucionales están cruzando órdenes, del cual se deriva un precio pues normalmente por plataformas de agregación de precios entre diferentes contrapartidas, del que resulta el típico bid-ask que informa a la persona que gestiona el libro de riesgo de un broker-dealer. Y el libro de riesgo de un broker-dealer es, en esencia, un casino. Y os explico cómo funciona. Básicamente, el broker-dealer más o menos sabe a qué precio se está cruzando aquí y decide fijar unos precios para sus clientes, es decir, le ofrece un precio A, B, C, D, E y F. Muy importante, el precio que el dealer ofrece a cada uno de estos participantes no tiene por qué ser el mismo. Es decir, el broker dealer le puede ofrecer un fee de precios a A, otro a B, otro a C, o sea, puede hacer lo que le salga de las narices porque para eso es el broker dealer. Es él el que crea el mercado, es él el que fija los precios. Y esto da lugar a un conflicto de interés latente del que yo personalmente no me fiaría. ¿Por qué? Porque el broker dealer, por un lado, fija los precios y está a la vez operando contra ti. Es decir, pues, lo puedes ver como que estás jugando un partido de tenis contra otro en el que el árbitro va con el otro. Bueno, es que el árbitro y el otro son lo mismo. Entonces, cosa que ya de por sí no está muy bien. Y además, ese árbitro tiene una serie de ventajas, hay una asimetría de información y de medios a su favor. ¿Por qué? Porque él sabe con cuánto margen estás operando, dónde tienes tus stop loss y además sabe tu histórico de operaciones. Ahora es cuando muchos de vosotros empezaréis a pensar, es que el broker dealer es un chorizo y lo que va a hacer es correrme los stops o hacerme las mil putadas. Vamos a ver, no estoy negando que esto no se haga y lamentablemente la plataforma MetaTrader 4, si alguien quiere malmeter, lo puede hacer. Pero en la práctica es los menos de los casos, porque después la gente se da cuenta que le están tomando el pelo y se va. Sin embargo, además es que no hace falta hacer ese tipo de trucos porque por dos cosas que os voy a explicar ahora mismo. Uno, el broker dealer tiene acceso a tu track record, tu histórico de operaciones, lo que le permite saber de qué pie cojeas. Y hay dos pies de los que cojeas. Uno de ellos es que él puede aguantar una apuesta mucho más tiempo que tú, está mucho menos apalancado que tú, con lo cual el hecho de que tú ganes durante un tiempo con un apalancamiento de 200-1 no le preocupa demasiado porque sabe que antes o después, con 200-1 el movimiento el mercado dará un movimiento en contra tuya y tú tendrás que cerrar y él puede aguantar. Esa es la primera. Y la segunda, y esta es la base de por qué funcionan pues todos los negocios de apuestas, la industria de los seguros y la industria del market making, es porque en la mayoría de los casos los traders independientes son humanos y como humanos están sujetos a emociones y a sesgos psicológicos. Y os explico el sesgo psicológico que hace perder al 90% de los traders. Esto es muy importante. El 90% de los traders particulares, que efectivamente, y esto es muy triste, sí que pierden, no pierden porque sean imbéciles o porque no sean capaces de tener estrategias ganadoras, sino que pierden porque en la mayoría de los casos operan sobreapalancados. Y el hecho de operar sobreapalancado lo que hace es volvernos irracionales y tener un sesgo que nos hace perder sistemáticamente. Y ahora os voy a intentar explicar ese sesgo para que lo entendáis, ¿vale?
Imaginaos que habéis tenido un accidente de tráfico en el que la culpa la tiene el otro y estáis delante del juez y vuestro abogado os dice que tenéis un 95% de probabilidades de que el juez os conceda una indemnización de 100 y un 5% de probabilidades de que no os dé nada. Es decir, en la práctica sois, en un mundo totalmente racional, sois dueños de 95 euros, es decir, 100 euros por 95% más 0% más 0 por 5%, el valor esperado de esta apuesta es 95. Imaginaos que ahora viene el abogado de la otra parte y os dice, venga, os ofrezco 90 y nos vamos a casa, nos ahorramos el juicio. Llegaos a este punto, ¿aceptáis los 90 o esperáis a ver si ganáis los 100? Sabiendo que el valor esperado de esta apuesta es 95. Tenéis que contestar, si no, no sigo. ¿Cogéis los 90 o no cogéis los 90? Es sencillo. Tenemos un par que sí, pista, yo no los cogería. O sea, si hiciese esto todos los días, yo no lo cogería. El otro tuvo la culpa, efectivamente, el otro tuvo la culpa, o sea, está claro que es al 95% seguro que os vayan a pagar los 100. Pero claro, existe una posibilidad de que no os toque, ¿no? O sea, existe una posibilidad, un 5% de que no os toque. Vale, os explico. El valor esperado de esta apuesta es 95. O sea, una persona racional que repitiese el experimento suficientes veces de forma profesional, ni de coña aceptaba los 90 porque le están tomando el pelo, le están comprando por 90 algo que en realidad vale 95. O sea, lo normal, para un importe lo suficientemente pequeño, es que digáis, mira, por mis cojones yo aquí aguanto y o me quedo hasta porque de media voy a ganar 95, ¿vale? Ahora pensad, en este mismo experimento, pero en lugar de 100 euros, que es una cosa que más o menos todos los que estamos aquí nos podemos permitir, estamos hablando de 100.000 millones de euros. O sea, pensad, tenéis un 95% de probabilidades de ganar 100.000 millones de euros y un 5% de no ganar absolutamente nada. Y ahora os viene la otra parte y os dice, venga, os doy 90.000 millones de euros y ese riesgo que tenéis ahí del 5% te lo quitas. A ver, ¿quién aceptaría los 90.000 millones de euros? Estáis todos sobrados, ¿eh? O sea, os ofrecen... Tampoco aceptaríais 90.000 millones de euros. O sea, os están dando 90.000 millones de euros y a lo mejor existe una posibilidad de que lleguéis a casa y le tengáis que decir a vuestra mujer o vuestro marido, uy, hoy podría haber ganado 90.000 millones de euros, pero he sido avaricioso y para ganar 95.000 de media lo he perdido todo. O sea, yo personalmente, y ya os explico lo que pasa aquí. O sea, cuando se trata de un importe lo suficientemente pequeño, tan pequeño que no te acojonas, entonces dices, mira, yo aguanto y me quedo por los 95 o de media los 95 que ganaré, ¿no? Porque a veces perderé, pero la mayoría de veces se compensa. Pero cuando se trata de un importe lo suficientemente grande como para acojonarnos, pasa lo contrario. Reaccionamos, tenemos aversión a la pérdida y la posibilidad de pensar que llegamos a casa pensando que podíamos haber ganado 100.000 millones y no hemos ganado nada, hace que digamos, dame los 90.000. Eso desde nuestro punto de vista, pero pensad que estáis desde el otro lado. Esto tiene aplicaciones. Por ejemplo, nadie asegura un coche de juguete porque si se te rompe el coche de juguete, pues compras otro y ya está. Pero el coche de verdad, la posibilidad de pegarnos una castaña en el coche y perder todo el valor del coche, nos hace asustarnos. Y por eso contratamos un seguro, aunque si para la mayoría de los conductores hiciésemos de media durante nuestra vida la probabilidad de tener un accidente y el daño de ese accidente, no compensaría asegurar el coche. La aseguradora está ganando dinero precisamente porque nos asusta la posibilidad de tener esa pérdida en ese momento. Y aplicado esto a los brokers, pasa exactamente lo mismo. Cuando uno está poco apalancado en un trade y está ganando, lo que hace es decir, oye, voy ganando, pero ni de coña me cierro porque puedo seguir ganando. Y cuando estoy perdiendo, digo, bueno, estoy perdiendo, pues mira, cierro este trade y ya vendrá otro, cierro el stop loss. La diferencia entre cuando estás poco apalancado es que te mantienes con calma y actúas de forma racional. En el momento en que introduces mucho apalancamiento, pasa lo contrario. Cuando vas ganando un trade, dices, ostras, que voy ganando, me voy a cerrar ahora que voy ganando y me quedo con las ganancias apalancadas y no lo dejas correr las ganancias. Y cuando estás perdiendo haces justo lo contrario, dices, ostras, es que si me cierro ahora pierdo tanto que ni de coña. O sea, voy a intentar aguantar y lo que pasa es que la pérdida al final se te lleva por delante. Y eso
es muy importante porque lo que genera es una estrategia sistemáticamente perdedora. ¿Por qué? Porque te cierras antes cuando ganas de lo que te cierras cuando pierdes. Entonces pasas de, en el peor de los casos, ser aleatorio a ser un trader que pierde sistemáticamente. Como un dealer lo que hace es, como un casino lo que hace es tomar sistemáticamente la posición opuesta a lo que estás haciendo tú, ganan de forma garantizada a lo largo del tiempo. Precisamente porque hay gente que se apalanca demasiado por avaricia o por lo que sea y saben que antes o después van a perder. Y esa es la base del negocio. ¿Qué tiene que ver todo esto con el webinar que estamos haciendo hoy? Pues aunque no os lo parezca, tiene que ver todo. ¿Por qué? Pues porque si volvemos aquí, yo como broker dealer tengo potestad para fijar el precio que quiera en función de quién opera contra mí. Puedo poner un precio diferente a A de D. Pongamos que F, sé seguro que F es un auténtico paquete. Va a perder seguro porque se apalanca un montón y además su histórico de operaciones es muy corto y demuestra que el tío no tiene ni puñetería de lo que está haciendo. ¿Qué es lo que le ofrezco a F yo como dealer? Pues mira, le ofrezco todo el apalancamiento que quiera. Cuanto más, mejor, porque cuanto más apalancamiento tenga, más rápido pierde. Le ofrezco spreads bajos porque en el fondo sé que los spreads dan igual. El tío como va a perder porque sistemáticamente se va a cerrar antes en los ganadores que en los perdedores, antes o después perderá. Slippage me da exactamente igual. Al final el tío le ofrezco el precio que quiera porque es que además es que da igual. Y cuando llega el non-farm payroll, los spreads los mantengo en un par de pipos porque de todas maneras, si es que qué más da lo que haga el mercado, porque este tío es un paquete, antes o después lo va a perder todo y me voy a quedar con todo su dinero. Entonces, cuando estéis en un mal llamado broker y veáis que os ofrecen apalancamiento, una barbaridad de apalancamiento con unos spreads muy bajos y que no hay slippage, incluso cuando hay noticias, que sepáis que eso es la forma más segura de saber que no estáis operando en mercado, estáis operando en un casino, lo que llamamos una pecera. O sea, es un entorno artificial que se parece a operar en el mercado de verdad, pero es de mentira, porque lo que están ahí es dándote todos los medios para que tú solito te suicides. Y esto es muy importante. Mucha gente le echa la culpa al dealer de que pierden todo, cuando en realidad el dealer lo único que ha hecho es meterte en una pecera y esperar a que tú solo con tu apalancamiento te suicides. ¿Qué límite hay esto? Pues el límite que hay a hacer esto es que obviamente puede venir, por ejemplo, A, que no es un paquete, y gana sistemáticamente aprovechándose de que los spreads son demasiado bajos, que no hay que los spreads durante noticias son muy bajos, lo cual genera oportunidades de apalancamiento, la posibilidad que puedes hacer de scalping entre brokers, etcétera, ¿no? Y antes o después, para un broker dealer, ofrecer esas condiciones demasiado beneficiosas a aquellos ganadores sistemáticos, lo que hace es que empieza a tener peces que empiezan a ganar, o sea, empieza a tener jugadores en la mesa de póker que ganan demasiado. Entonces, en una mesa de póker, la única solución que tienes es de echar a los pelayos. Oye, les coges la matrícula, les coges el DNI y le dices, mira, tío, como sé que ganas demasiado, en este recinto está reservado el derecho de admisión, no te dejo operar aquí. Eso en el póker es la única solución que tienen. La solución en el caso del Forex es menos drástica, pero funciona de una manera diferente. Lo que hacen en ese momento es, en lugar de operar contra ti, lo que hacen es pasar tu flujo a mercado. ¿Qué pasa entonces? Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que tenemos es una dicotomía de mercado en la cual, en función de si eres bueno o si eres paquete, te van a ofrecer unas condiciones u otras. Si eres paquete, lo que te van a ofrecer es las condiciones de mercado subvencionado, que lo llamo yo. Es el famoso B-Book, donde el dealer está operando contra ti, te dan todo el apalancamiento que quieras, no hay slippage, durante noticias los precios son muy bajos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en el momento que empiezas a ganar? Porque puedes desarrollar algoritmos, por ejemplo, puedes desarrollar EAs que sistemáticamente se aprovechan de que el precio aquí es sistemáticamente diferente de lo que hay en el precio de mercado y eso genera oportunidades de arbitraje. En el momento en que empiezas a ganar de forma sistemática, amigo, entonces ya sales del mercado subvencionado y pasas al mercado de verdad. Y ese día, de repente, de un día para otro, ese EA que ganaba dinero a mansalva, de repente no sabes qué coño ha pasado y deja de ganar. Y dices, joder, ¿pero qué ha pasado aquí? O sea, ¿que ha cambiado el mercado? No, no ha cambiado el mercado. Lo que pasa es que has salido de la pecera, que es lo que estás aquí en la izquierda, y has pasado al mercado de verdad. Cosa que antes o después va a pasar, porque cuando empiezas a ganar,
tu cuenta crece, igual incluso consigues inversores de amigos y tal, y poco a poco te vas convirtiendo en un problema mucho más grande. O sea, que es que básicamente solo puedes acabar en el mercado de verdad. Y por eso ese es el motivo por el cual en DarwinX nosotros nunca tomamos posiciones contra clientes, entre otras cosas, primero porque pensamos que es inmoral y segundo porque lo que estamos buscando es estrategias que ganen de verdad en el mercado de verdad. Porque ganar en el mercado mal llamado subvencionado, puedes ganar mucho dinero con 10.000 o 20.000 euros, pero cuando empiezas a poner 20 millones de euros, pues nadie gana en este mercado porque revientas la mesa. ¿Esto os está quedando más o menos claro? O sea, por favor, no dudéis de poner ahí todas las preguntas que tengáis, porque yo no, que llevo muchos años haciendo esto y hablo de las cosas como si fuese lo más inteligible del mundo y hay veces que no sé si lo estoy explicando bien. De cualquier manera, esto que os parece una entelequia, podéis ver aplicaciones aquí prácticas. Entonces, tenemos aquí un experimento interesantísimo que es lo que ha pasado con LMAX. LMAX es uno de los, que yo sepa, uno de los pocos, si no el único, mercado organizado para Forex. Es decir, es el único sitio que opera, si volvemos aquí para atrás, o sea, LMAX opera así, como en la derecha. Es decir, LMAX no tiene derecho de admisión, cualquiera puede operar aquí, no echan a nadie, y además todos operan contra todos. Es decir, el precio del LMAX es el mismo para todos los participantes. No diferencian en función de si eres bueno o eres malo, que es lo importante que está pasando en el otro lado. Entonces, como no hacen eso, a ver quién me dice qué es lo que les ha pasado a LMAX. Pensad, es la única mesa de póker del mercado que admite ganadores. A ver, pues lo que está pasando básicamente en LMAX es que los proveedores de liquidez que dan precio a todos los brokers le dijeron a LMAX, uy, es que parece que entre tus clientes hay perdedores, pero también hay ganadores. Entonces no es flujo del todo sano. Entonces os voy a enseñar aquí una cosa que yo creo que os va a dejar bastante impresionados. A ver si esto va. ¿Veis mi pantalla de internet ahora mismo? He pasado de PowerPoint a Google Chrome. ¿Lo veis? ¿Veis aquí un indicador con los spreads? Sí. Bueno, pues aquí veis unos spreads ahora mismo está el eurodólar entre el 0,4, 0,6, 0,7, 0,8. A ver, entonces, el precio que ofrece el broker no tiene por qué respetar el de mercado. Me está diciendo aquí Antonio, y tiene toda la razón del mundo. Efectivamente, hay brokers que no respetan el precio de mercado, aunque yo creo que lo lógico, o sea, la forma que funciona un broker normalmente es dar el precio de mercado a todos por igual y luego cobrar una comisión por ejecución, que es así que puede cambiar por volúmenes. Por ejemplo, en DarwinX, nosotros lo que hacemos es pasamos el spread de mercado tal cual es, sin adulterarlo, y lo que hacemos es cobrarte una comisión para que sepas que estamos de tu lado. Nosotros queremos conseguirte el mejor precio posible y por eso te cobramos una comisión. En la práctica tú a lo mejor has pagado lo mismo, lo puedes pagar por spread o lo puedes pagar por spread de mercado más comisión, pero los incentivos son muy diferentes porque los incentivos del broker, de verdad, si es un broker de verdad, cosa que la mayoría de brokers no son, el incentivo de un broker de verdad es conseguirte en todo momento el mejor precio que haya en ese momento en el mercado. No está en nuestro interés, nosotros, como te cobramos a ti, no está en nuestro interés cobrarte más del spread de mercado, porque si no te irías a otro broker. Entonces, lo que hacemos nosotros es decir, mira, esto es el spread que te hemos conseguido y te cobramos esta comisión. De manera que si te hemos conseguido un precio mejor, pues estés dispuesto a retrocedernos parte vía la comisión que nos pagas. Pero lo que no queremos hacer es morder la mano que nos da de comer como broker. Como dealer es otra cosa, porque como está apostando contra el cliente, cuanto más alto es el spread, mejor. Pero es que esa es precisamente la dicotomía que hay. O sea, un casino va contra los clientes, un dealer va contra los clientes, un broker va con los clientes. O sea, a nosotros como broker no nos interesa para nada que pierdas. Y si te ampliamos el spread, lo que estamos haciendo es que te resulte más difícil ganar. Entonces, tienes toda la razón del mundo en la que el broker no tiene que respetar el precio de mercado, pero nuestro incentivo es ofrecerte los spreads que hay en el mercado en ese momento. No sé si ha quedado claro, pero es una diferencia muy importante. Uno va contra ti y el otro va contigo. Y te cobra por eso porque es tu asesor o es una persona a tu servicio, pero se debe a ti, no se debe al otro lado, que es el problema con los dealers. El dealer hay un capital de un accionista que gana más cuanto más pierden los clientes. En el caso de un broker no hay un capital del accionista, lo que hay es una empresa que presta un servicio de conseguir liquidez y gana más cuanto más ganan sus clientes, porque cuanto más ganan los clientes más volumen hacen y más comisiones pagan a largo plazo.
Y son dos cosas, o sea, al final el producto final se parece en el sentido de que operas en el mercado de divisas, pero los incentivos son completamente opuestos. Y de hecho hay un webinar que he hecho en este tema con FX Street que se llama, si lo buscáis, Brokernomics, incentivos de broker frente a dealer. Y eso si lo buscáis en el repositorio de vídeos de FX Street te va a explicar perfectamente que es el día y la noche, son dos cosas diferentes. Pero en fin, volviendo a donde estábamos, aquí veis que hay un spread y una profundidad de mercado. Y sin embargo, dentro del propio LMAX, lo que te dicen a veces, LMAX, que solo había un precio para todos los clientes a la vez, con el paso del tiempo se ha visto obligado a crear dos precios diferenciando en función del tipo de cliente. Y vais a ver aquí los precios que hay. Espero que el spread lo muestre. Si os fijáis aquí, el spread ahora mismo en el euro-dólar, en el mismo momento estamos en 1,5 pipo, mientras que aquí estamos en 0,5, o sea, en medio pipo. Y además, si os fijáis, la profundidad de mercado en este lado es mucho menor que la profundidad de mercado de la que tienes aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues lo que está pasando es que los proveedores de liquidez de LMAX, si LMAX les manda paquetes que pierden de forma sistemática, le ofrecen a LMAX, o sea, lo que hacen es dar un spread mucho más ajustado que cuando viene gente que gana más, en cuyo caso lo que hacen es ampliar el spread para que sea más difícil ganar de forma sistemática. O sea, lo que estamos viendo aquí es que han tenido que diferenciar entre dos mercados, que es lo que demuestra la perversidad de permitir que se trate a los traders de forma diferente en función de sus características. Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, DarwinX? Pues nosotros, por un lado, esto nos parece una cosa muy fea, pero por otro lado, nos debemos a nuestros clientes y tenemos que ofrecerles el mejor precio que podamos en todo momento. Entonces, como lo hemos resuelto, es que agregamos el mejor precio de LMAX, que no tiene last look, es decir, que siempre está obligado a coger la contrapartida del trade que mandas, incluso si eres ganador, y los precios de otros proveedores de liquidez que, a cambio de la diferencia de LMAX, sí que pueden reservarse el derecho a tener last look, pero agregando el mejor precio de todos, lo que conseguimos es los spreads más ajustados a los que podemos daros acceso en todo momento. Pero como veis, la tipología de mercado lleva los incentivos en un sentido o en otro, que en el caso de traders particulares, sobre todo si eres bueno, te interesa que todo el mundo opere por igual. ¿Vale? O sea, no sé si os ha quedado claro. O sea, básicamente, de la forma que está montado el mercado, es como una mesa de póker en la que cuanto más ganas, más difícil es seguir ganando porque pueden elegir no operar contra ti. Mientras que si vas en un mercado organizado, como nadie sabe quién está al otro lado de los trades, tratan por igual a los ganadores y a los perdedores. Cosa que te interesa muchísimo más, sobre todo si eres ganador. Y bueno, con esto hemos cubierto hoy lo que era el material del webinar. O sea, lo que quiero que os quedéis con la compra que os he comentado. En un mercado organizado, todo el mundo es tratado por igual. Y eso es buenísimo, sobre todo si eres bueno. Y a día de hoy lo que tenemos es un mercado en el que los proveedores de liquidez se vuelven locos por encontrar a perdedores sistemáticos, porque obviamente si operas contra alguien que pierde sistemáticamente, ganas sistemáticamente. Entonces buscas elegir y atraes activamente a aquellos traders que hacen el tonto. Entonces la moraleja es no hagáis el tonto, es decir, no os apalanquéis demasiado porque antes o después acabaréis perdiendo y buscaos un sitio, si lo que queréis es vivir del trading a largo plazo, en el que cuando seáis grandes y buenos podáis seguir operando. Y ese sitio, en DarwinX intentamos eso porque precisamente lo que hacemos nosotros es, en lugar de apostar contra los malos, lo que hacemos es apostar con los buenos y permitir a los traders apostar con los buenos. Por ejemplo, tenemos ahora mismo un concurso en el que al final de cada mes asignamos 320.000 euros de nuestro propio capital para invertir en los mejores traders de nuestro broker. Cosa que yo sepa no hace ningún otro broker en el mundo, porque nosotros de verdad creemos en apostar con nuestros clientes, no contra ellos. Así que nada más, si os ha gustado, como dicen en Movistar, la vida compartida es más. Y estaría encantado de contestar a cualquier pregunta que tengáis en este momento, o bien me podéis escribir a info@darwinex.com y tenemos personal para responder a cualquier duda que os haya podido quedar abierta después de esta sesión. Además, creo que FX Street guarda estos
estos webinars. El mínimo para operar en LMAX, no lo sé, tendrías que preguntárselo a LMAX. Lo que sí que te puedo decir es el mínimo para operar con nosotros, que tenemos el precio de LMAX o mejor, y es $50 por millón. Es decir, la comisión que cobramos es un spread, puesto en modo spread es 0,5 pipos. De hecho, no es confirmado, pero es posible que en DarwinX hagamos un white label de las condiciones de LMAX, ofreciéndonos incluso el mismo interfaz que os ofrecen ellos. Pero vamos, las preguntas para el Max son para ellos, no para mí. ¿Tenéis alguna duda más? Una muy buena pregunta que hace aquí Gerardo. No sé si... Bueno, Osmi Gerardo. Básicamente, hay una pregunta que me están haciendo de por qué el spread sube de 5 a 6 de Nueva York. O sea, no es de 5 a 6, realmente es de 5 de la tarde a 5 y 5 de la tarde. Es el cierre de día de los proveedores de liquidez en Nueva York, que equivale a las 11 de la noche en España. Y en esos momentos los proveedores de liquidez no dan liquidez. Entonces lo que pasa es que la horquilla se amplía un montón. Entonces esa es otra forma de saber si estáis operando en mercado de verdad o no. Es decir, si la horquilla no se abre entre las 5 y las 5 y 5, cierre del día en Nueva York, muy posiblemente no estáis operando en un broker. ¿Te ha quedado claro eso, Gerardo? Bueno, no lo sé. Pero vamos, en principio ese es el motivo. La horquilla se abre de 5 a 5 y 5 y por ejemplo, hay proveedores de liquidez que sí que ofrecen liquidez en ese momento. Nosotros en DarwinX, por ejemplo, conseguimos un par que sí que lo ofrecen porque la gente se nos quejaba mucho por la apertura de horquillas en ese momento. Lo mismo va para noticias. Cuando se produce el non-farm payroll, lo normal es que los spreads en un broker se vayan por las nubes porque no hay liquidez en el mercado. Y pues el otro tema no lo sé, no sé si te refieres a hoy o hay momentos en los que hay poca liquidez o hay mucha volatilidad y el spread se amplía. Eso es la ley del mercado. Cuando la gente no sabe muy bien cuál es el precio que tiene que haber, pues la diferencia entre el bid y el ask se abre. Refleja incertidumbre o volatilidad o nerviosismo, como lo quieras ver. ¿Tenéis alguna duda más? Pues muy bien, parece que hemos cubierto el cupo de dudas. Si hay alguna cosa que no os atrevéis a preguntar, de verdad que no hay preguntas tontas, es más bien que lo explico yo muy mal, así que no dudéis en poneros en contacto con nosotros para lo que queráis y encantados de contestarlas. Y bueno, si alguno de vosotros tenéis algún tema que os interese hacer algún webinar, pues no dudéis en comentarlo ahora o más adelante e intentaremos con FXTrade crear alguna oportunidad. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos y nada, que se os dé bien el trading. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego. Vamos con ello. Para aquellos que no me conocéis, me llamo Juan, soy uno de los fundadores de DarwinX. DarwinX es un broker, con lo cual una de las cosas por las que me pagan es entender bien en qué consiste las conexiones entre proveedores de liquidez, etcétera. Así que si tenéis alguna duda de qué es lo que pasa por detrás en los mercados, desde que vosotros le dais a vuestro botón de operar hasta que vuestro trade se ha ejecutado, pues intentaré contestarlas si sé. Y si no, pues siempre se agradecen sugerencias para otros webinars. O sea, que aquello que no podamos cubrir hoy lo podríamos dejar para otra sesión. Así que vamos con ello. En el webinar de hoy, lo que vamos a tratar es explicaros cómo funciona un mercado over the counter. No os preocupéis, esto no es una charla teórica, sino que va a ser eminentemente práctico. Cómo funciona un mercado organizado, por contraposición a un mercado over the counter. Y por qué, por ejemplo, en DarwinX preferimos el operar en la medida de lo posible en mercados organizados, cosa que no es demasiado fácil en Forex a día de hoy, pero sí que tengo la firme convicción de que en los próximos años vamos a ver un cambio aquí muy importante y los reguladores van a obligar a que las divisas se crucen en mercados organizados, cosa que yo creo que ya era hora. De hecho, a mí me parece, como veréis y notaréis hoy, inmoral en muchos casos lo que se viene haciendo. También os comento que sobre lo que es, pero a día de hoy, como veremos en breve, ya podríais ser vosotros. O sea que ya es que vosotros, aunque no os deis cuenta, sois parte de esta gran madeja de relaciones. Por contra, este modelo de relaciones bilaterales, lo que se ha encontrado en otros mercados, la forma en la que funcionan otros mercados, como veremos en breve, como pueden ser, por ejemplo, los futuros, es
que se estructura todo el trading en torno a una contrapartida centralizada, que lo que hace es establecer N relaciones con N participantes, pero todos los participantes operan a través de este único intermediario centralizado. Por ejemplo, en este caso, si ya fuese Goldman Sachs, opera contra, por ejemplo, en acciones, pues yo que sé, el CME, y aquí está UBS, y todos operan a través de la contrapartida centralizada. Esto, por decirlo en plata, no parece una paja mental o un ejercicio de interés teórico, pero como me gustaría explicaros a lo largo de la sesión, tiene muchísima tela. Entonces, vamos a ver qué cosas pasan aquí. Vamos a empezar por lo que es el mercado, qué tipos de activos se cotizan en diferentes mercados. Por un lado está en los mercados tradicionales, los regulated markets, esto lo he sacado de Investopedia. Lo que tenemos son, pues, tradicionalmente las acciones, los shares, opciones y futuros, obviamente más recientemente los exchange traded funds, o sea, los fondos basados cotizados en bolsa. Y lo que vemos también es que hay una serie de mercados que por su complejidad o por motivos históricos no se podían homogeneizar tanto como para que se pudiesen cotizar un contrato único en bolsa. Por ejemplo, los bonos. Si cogemos las emisiones de deuda del Reino de España, pues España tiene un programa de emisiones de deuda de 5 años, 10 años, 30 años, etcétera, y emite pues una vez cada 2 o 3 meses, con lo cual, con el paso del tiempo, se te juntan pues 40 emisiones a 10 años que todas coexisten en el mercado, y es muy difícil crear un mercado organizado con suficiente liquidez precisamente por eso, porque los bonos son muy parecidos, pero no son exactamente iguales. A uno le quedan 10 años de madurez, los que acaban de emitir, a otro le quedan 9 años y 9 meses, 9 años y 6 meses, de manera que ya solo el catálogo Reinos de España, pues como que da la vuelta al ruedo, ¿no? Y por ese motivo, tradicionalmente, esa serie de contratos no se han institucionalizado. Lo mismo para los mercados de mercado monetario a más corto plazo, donde el problema pues, se hace incluso peor. Y en el caso del Forex, realmente lo que pasa aquí es un absurdo, porque el eurodólar, o sea, no hay cosa más sencilla y plain vanilla que un contrato de un lote del eurodólar. El único motivo por el cual esto se hace todavía over the counter es porque, primero, históricamente se hacía así, y segundo, como vamos a ver, a algunos les interesa que se siga haciendo así, aunque a otros, que creo que os incluye, os interese lo contrario. Entonces, ya pasando para que entendáis cómo funciona un mercado organizado, voy a intentar hacer una explicación que algunos de vosotros me tenéis que perdonar. Igual os va a parecer muy obvio, pero como parte de mi trabajo no dejo de hablar con gente que la verdad es que se creen que esto lo entienden, pero no parece que lo entiendan muy bien. ¿Qué es un mercado over the counter y lo que es un mercado organizado? Hay muchos recursos online, así que buscando algunos de los términos que uso en el webinar, pues creo que podréis encontrar más si queréis profundizar. Y nada más, vamos con ello. Entonces, hablando de las dos tipologías de mercado que hay, vemos aquí a la izquierda el mercado over the counter, que básicamente es un mercado en el que se basa en relaciones bilaterales. ¿De dónde viene todo esto? Pues en el caso del Forex hubo un momento en que el único mercado de divisas que había era el interbancario, mediante el cual pues, Goldman Sachs compraba dólares y vendía euros a, por ejemplo, UBS, ¿no? Pongamos que Goldman Sachs es A y UBS es B. Y para ello, como se conocían entre sí, ya tenían un montón de relaciones de crédito, etcétera, pues tenían una serie de acuerdos bilaterales para poder hacer el clearing de esos trades. Básicamente asegurarse de que Goldman Sachs no se quedaba con el dinero, los euros de uno, si no había mandado los dólares y viceversa. Y así sucesivamente, lo que tenemos aquí es una red muy tupida, históricamente, de relaciones entre los participantes tradicionales en los mercados financieros, que eran pues, los grandes bancos. Con el paso del tiempo, lo que pasa es que llega Internet, se produce un montón de cambios de tecnología, etcétera, 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 y lo que pasa es que hay cada vez más participantes, y este modelo de relaciones bilaterales, por diferentes motivos, algunos de ellos no del todo limpios, se mantiene en el tiempo mediante una red en la que hay n por n-1 relaciones entre todos los participantes de mercado, que inicialmente eran en instituciones. Entonces lo voy a explicar aquí para asegurarnos de que todos estamos en la misma conversación. O sea, básicamente un mercado organizado lo que hace es machear órdenes límite
de forma vinculante. O sea, ¿qué significa esto una orden límite? Pues una orden límite es una orden en la que se estipula una dupla de volumen, en este caso, por ejemplo, el volumen aquí, y precio. Por ejemplo, 44,60. Es decir, yo estoy dispuesto a vender o comprar, en este caso, 2.049 contratos, no sé ni de qué era este pantallazo, a un precio de 44,60. En este caso estoy dispuesto a comprarlo. Y aquí hay la contrapartida, está dispuesto a venderlo, hay un volumen de 6.573 a 44,66. Importante, esto es lo que se introduce aquí, es una orden límite, que quiere decir, si nadie me ofrece los 44,60, yo no compro. Y el que vende dice, si no me ofrecen 44,66, yo no vendo. Entonces, existe otro tipo de orden. Esto podrían ser, por ejemplo, los proveedores de liquidez que introducen órdenes límite. Y lo que puede haber es tomadores de liquidez que lo que hacen es mandar órdenes a mercado y dicen, oye, 44,60, me interesa vender, pues venga, lo vendo. Y entra ahí y se machea esa orden a mercado a 44,60 con la orden del proveedor de liquidez a 44,60 y pum, se cruzan. Y el precio en ese momento se dice, bueno, pues el precio en este momento está en 44,60 y se mueve como consecuencia de cruzar el flujo de órdenes compradoras y vendedoras en todo momento. Y el precio, pues bueno, tenemos aquí el top of book, que es donde se está cruzando el mercado, y luego tenemos la profundidad para un lado y la profundidad para el,